Hola, buenos días a todos. Vamos a ir a la reflexión bíblica del día de hoy y llegamos al final de la carta de Santiago, la carta que venimos estudiando ya hace meses. Un final que bien podría ser una de las conclusiones de esta carta o al menos una de las aplicaciones más importantes para todos nosotros, niños, adolescentes, jóvenes o mayores. El tema principal de hoy, que no es el único, pero sí creo que es el principal, es este. Ante cualquier necesidad, el cristiano ora de todas las formas posibles. Es decir, busca a Dios, habla con Él, busca pasar tiempo en su presencia. Yo te pediría que no te desconectes, porque quizá el final de esta carta no te parezca tan interesante como otros textos que hemos leído en esta carta que fueron muy radicales y muy contundentes. Porque, como hemos dicho, esta será una de las aplicaciones para la vida práctica y diaria del cristiano, una aplicación de las más importantes que hay. Así que vamos a leer el texto que nos toca para hoy, que es el final, la porción final, que va desde el versículo 13 del capítulo 5 hasta el 20. Vamos a leerlo. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Hasta aquí la lectura y hasta aquí la carta de Santiago. Fijaos que en los versículos 13 al 18 encontramos un patrón por el que Santiago identifica 4 situaciones diferentes y a cada situación le atribuye una acción que deberíamos hacer como cristianos. Las 3 primeras situaciones y acciones son muy fáciles de ver. Dice, hemos leído, si estás afligido, situación, pues acción, ora. Si estás contento, otra situación diferente, ora cantando alabanzas. Si estás enfermo, llama a los ancianos de la iglesia para orar. O, esta es la cuarta que no es tan fácil de ver, si estás débil espiritualmente hablando o hay pecado en tu vida, confiésalo a tus hermanos y ora junto con tus hermanos. Así que está claro que la oración es la acción principal que destaca en esas 4 situaciones diferentes que vamos a ver en este texto. Es interesante que ya Santiago, nada más empezar la carta, cuando se pone sobre la mesa la dificultad que estaban atravesando estos cristianos que habían huido de Jerusalén, de Israel, hacia otros lugares por culpa de la persecución. Y en esa situación de persecución
estaban pasando pruebas. ¿Os acordáis que cómo empieza esta carta? Os ruego que tengáis por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, ¿no? Que no os quejéis y no estéis amargados, sino que lo tengáis como sumo gozo, como algo positivo, ¿no? Es algo extraño de decir, la verdad. Pero bueno, en esa situación que el capítulo 1 describe, de unos cristianos pasando por apuros, por pruebas, se hace evidente que necesitaban sabiduría para afrontar esa situación, ¿verdad? Estaban fuera de su tierra, estaban en otra cultura, estaban enfrentándose a diferentes problemas, pruebas, que es lo que se usa ahí, o aflicciones, como también hemos leído hoy, y necesitaban en esa situación sabiduría. Quedaba muy claro que no era una situación en la que ellos se sintieran cómodos ni fueran expertos. Necesitaban sabiduría de Dios para poder afrontar esa situación de prueba y vivir una vida acorde a la voluntad de Dios en esa situación. ¿Y os acordáis cómo Santiago dice en el versículo 5, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios? Esto es la oración. Así que Santiago empieza con un llamamiento a la oración. A la oración que es pedirle a Dios algo que necesitas porque estás afrontando una situación difícil. Y hay una tendencia a no comportarte como deberías en esa situación difícil. Así que hace falta esa sabiduría. El que nota que le falta esa sabiduría, que necesita ayuda de Dios, que la pida. Hay una promesa, y es que Dios da a todos esa sabiduría abundantemente y sin reproche. Y hay una condición para recibir esa sabiduría, que es, pero pida con fe, no dudando nada. Es curioso que el texto de hoy también utiliza esta misma expresión, que el que ore con fe. Igual que en el capítulo 1, el que pida sabiduría, que la pida con fe, creyendo, confiando. Así que vemos esta enseñanza sobre la oración en el capítulo 1. Y ahora, al acabar la carta, también vemos en abundancia esta acción de orar ante cualquier necesidad del cristiano. Me gustaría, aunque sea en esta introducción, también mencionar que el Sermón del Monte me parece que tiene un esquema parecido. Sabéis que Santiago se ha referido a diferentes enseñanzas que vemos de forma paralela en la carta de Santiago y que se repiten en el Sermón del Monte. Las ha tomado de allí. ¿Cómo empieza el Sermón del Monte? Dice Jesús, bienaventurados los pobres en espíritu. Fíjate, es decir, los que saben reconocer su necesidad o saben reconocer su pobreza espiritual, su miseria espiritual, literalmente los que saben reconocer que son mendigos, que no tienen nada y que por lo tanto han de pedir aquello que no tienen. Así empieza el Sermón del Monte. Bienaventurados los que saben reconocer su pobreza. Igual que en Santiago 1, pues los que saben reconocer que les falta sabiduría, ¿no? Y tienen que pedirla. ¿Qué hace un mendigo? ¿Qué hace un pobre que quiere salir de la situación en la que está? Pedir. El mendigo pide. Y interesante cómo termina el Sermón del Monte. Una de las 3 conclusiones que hay en el capítulo 7 del Sermón del Monte dice, ¿cómo es? Versículos 7 al 11, Mateo 7, 7 al 11. Pedid y se os dará. Fíjate cómo acaba el Sermón del Monte. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Y el versículo 11 dice, pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden? ¿No?
Así que vemos como el Sermón del Monte empieza con una situación de necesidad por la pobreza espiritual y termina en una de sus conclusiones, que no es la única, con esa necesidad de pedirle a Dios ante esa situación de pobreza. Pero fíjate que muy interesante que el texto paralelo de Lucas, en ese versículo que acabamos de leer, en Lucas 11:13, dice: pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo? No dice buenas cosas, sino dice el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Y es que es lógico que después de escuchar todas las enseñanzas de Jesús en el Sermón del Monte y todas las enseñanzas claras y directas de Santiago que hemos estado viendo, veamos con más claridad, tú y yo, nuestra condición espiritual de esa miseria o de esa pobreza. Nos damos cuenta, después de haber escuchado todo lo que hemos escuchado de esta carta, que somos cristianos muy necesitados de ayuda espiritual. Y se nos enseña que no podemos estar satisfechos, no podemos estar contentos en una situación de necesidad. No podemos conformarnos siendo mendigos y por lo tanto la conclusión es pedir ayuda a quien nos puede ayudar en nuestra necesidad. ¿Hay alguien que ha seguido esta serie de Santiago con todas esas enseñanzas tan radicales sin darse cuenta, sin darme cuenta de mi gran necesidad? Es posible que a lo mejor no nos haya interesado desde el principio entender las enseñanzas o que al llegar la hora de la predicación hayamos desconectado. Pero si no hemos desconectado y hemos escuchado las advertencias que eran muy serias, nos damos cuenta de que somos cristianos necesitados. Y por eso debemos orar. Y este, como he dicho, es el gran tema de esta sección que nos toca para hoy. Que yo le he titulado Ante la necesidad en general y espiritual también. Ante la necesidad, el cristiano ora a Dios de todas las formas posibles. Ahora, siguiendo el texto que hemos leído, vamos a ver 3 formas en las que podemos orar. 3 formas. La primera es la oración individual. Cuando hablas tú con Dios a solas. Cuando yo hablo con Dios a solas. Fijaos, las 2 primeras situaciones que Santiago identifica y la acción que le corresponde. Es muy fácil, creo, de entender y de ver. Pero al mismo tiempo, pues muy contundente. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas o ore cantando alabanzas. ¿Qué quiere decir afligido? La aflicción es una palabra muy general que quiere decir cualquier tipo de sufrimiento, de padecer o de estar afligido. Podría ser, en nuestro caso, al tener presente la carta, podría ser, por ejemplo, en este capítulo 5, pues que esté hablando de los pobres, esos pobres que estaban siendo maltratados por los ricos y que tienen que tener paciencia hasta la venida del Señor y están afligidos. Así que puede ser que se refiera a ellos o puede ser que se refiera a todos los que recibieron esta carta y que habían sufrido esa persecución y estaban lejos de su tierra. En cualquier caso, esa situación de aflicción requiere de una acción muy clara. El que está afligido, haga oración. Que ese es el tema de hoy. La solución a la aflicción es la oración. No lo es muchas de las cosas que hemos estado viendo, como quejarse unos contra otros, murmurar unos de otros.
dedicarnos a las cosas que este mundo ofrece como para escapar, ¿no?, de la aflicción, etc. La solución es acercarnos al trono de la gracia de Dios, donde está Dios, buscar a Dios, entrar en su presencia. Como Pablo dijo también, refiriéndose a algo parecido, por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, Filipenses 4:6. Así que la solución es la oración. Los jóvenes lo vieron la semana pasada en Misión Posible cuando analizaron la vida de Habacuc, el profeta, que lo que hace ante la situación de injusticia que él está viviendo es hablar con Dios, quejarse a Dios, buscar respuestas en Dios y espera a que Dios le responda y finalmente Dios le responde. La segunda situación de la que habla Santiago en esta forma de orar personal con Dios a solas es la alegría y es diferente, ¿no? O sea, en la vida no solo son las aflicciones, aquello con lo que vivimos, sino que también hay motivos. Un cristiano tiene motivos para la alegría. Y aquí lo que se nos dice es que si estás alegre porque las cosas te van bien, porque Dios ha contestado una oración, porque estás siendo bendecido, lo que dice es que no te olvides de Dios, que eso a veces lo hacemos. A veces se nos olvida ser agradecidos o, como aquí se nos indica, que cantar alabanzas. Así que cuando estemos alegres, dediquémonos a cantar alabanzas a Dios, a expresar gratitud a Dios. En segundo lugar, hay otra forma de orar. La primera, la acabamos de ver, es una oración individual, personal. La segunda es diferente. Es la tercera situación de la que se habla aquí. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él. Así que es otra forma. Quiere decir que uno puede orar también llamando a los pastores de la iglesia, al pastor de la iglesia, a los ancianos de la iglesia. Algunos también dirían hermanos maduros espiritualmente, pero realmente se refiere a los ancianos. Y que oren por él. Es otra modalidad de oración. No es tú solo. No es estando tú y Dios solo, sino es incluyendo a los ancianos. El patrón es el mismo. Estás afligido, ora. Estás contento, canta alabanzas, ora cantando. Estás enfermo, llama a los ancianos para que oren. Así que la acción es la misma prácticamente, porque lo que dice es que oremos. La acción es esa, es orar. La acción es que cuando uno está enfermo, lo que tiene que hacer es orar con la ayuda de los ancianos, que los ancianos oren por ti para acercarnos juntos, confiadamente, como dice Hebreos 4:16, al trono de la gracia, al lugar donde está Dios, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. No estamos diciendo tampoco aquí, y no lo dice el texto, que no haya que ir al médico y que solo tengas que llamar a los ancianos, como si los ancianos tuvieran experiencia o conocimiento médico. No. Se puede ir al médico y tú puedes tomar tus medicinas, pero Santiago insiste en que busquemos al Señor siempre en toda situación. La diferencia ya la hemos mencionado. No se trata de una oración individual de tú y Dios a solas, sino que el enfermo toma la iniciativa, y esto es un detalle, el enfermo toma la iniciativa para llamar a los ancianos para que oren por él. ¿Por qué a los ancianos? ¿Es que la oración de los ancianos tiene como más categoría? ¿Habrá más posibilidades de éxito si ora un pastor o si ora otra persona? ¿Oran mejor? ¿Saben orar mejor? Sin duda, yo diría que no es que oren mejor. Aquí lo que vemos es que quizá la oración de un anciano ha de ser porque es función de un anciano orar por un enfermo también. Por lo tanto, pues el creyente, miembro de una iglesia local que cuenta con ancianos o pastores, sabe que esos ancianos tienen como responsabilidad orar
por los enfermos también, entre otras cosas, con lo cual vamos a llamar a los ancianos. Pero eso no significa que otras personas no puedan orar también por ti. Quizá otra razón es que, dado que la enfermedad física no es la única que interesa a Santiago, como vamos a ver, también le preocupa la realidad espiritual, entonces los ancianos quizá pueden tener no solo una oración por la enfermedad física en esa visita al enfermo, sino también la palabra adecuada de una exhortación o una enseñanza acerca de alguna situación espiritual que la persona está sufriendo, está pasando. Y los ancianos buscarán que la persona también se arrepienta de eso, ¿eh? No solo tratará con la enfermedad física, tratarán también con la enfermedad espiritual. Por eso luego dice, como hemos leído en el versículo 15, que después de orar por la enfermedad física, dice, y si hubiese cometido pecados, le serán perdonados. Quizá es porque también se ha tratado ese asunto en esa visita al enfermo. Así que la conclusión aquí es que si estás enfermo físicamente o espiritualmente, puedes llamar a los ancianos para orar por ti. Hazlo. Lo puedes hacer. No te cortes. No pienses que, no tendrán tiempo, porque somos muchos. O no pienses que está muy ocupado. Tú deja que el anciano o el pastor decida si está ocupado o no. Y tú lo único que tienes que hacer, y yo también, es reconocer mi necesidad de ayuda, que a veces somos un poco tozudos en esto, orgullosos, reconocer nuestra necesidad de ayuda y tomar la iniciativa de llamar para que nos vengan a ayudar. No tienes por qué pasar solo o sola por una situación de enfermedad. Así que esto es una cosa importante también a tener en cuenta. Hay algunos detalles aquí que nos interesan. Por ejemplo, en cuanto al concepto de enfermedad física, porque se ha discutido si Santiago se refería a la enfermedad física o a otra cosa. En parte porque la palabra griega para enfermedad, en este texto es asthenei, que permite otras traducciones como debilidad, ¿no? Entonces algunos han dicho que quizá Santiago no se refiere a una enfermedad física, se refiere más bien a una debilidad espiritual, ¿no? Pero lo que nosotros hemos visto, y en el Nuevo Testamento sí que parece claro que es así, es que cada vez que se utiliza esta palabra asthenei, se está refiriendo a enfermedad física. Aparte, como luego veremos, el hecho de que se unja con aceite, siendo el aceite algo relacionado con la medicina de aquel entonces, ¿no? Como algo que se usaba, ¿no? Para curar heridas, algo que se usaba para la enfermedad, pues no parece indicar eso, que la palabra asthenei o la enfermedad de la que se hable no sea física. Por lo tanto, concluimos que sí que era una enfermedad física. Ungir con aceite es algo que pues, nos llama la atención. No es una práctica habitual en nuestro contexto, aunque nosotros lo hemos hecho. Este tema de ungir con aceite, como acabo de decir, puede significar eso, el hecho de que de una forma simbólica también estemos aludiendo a la medicina, ¿no? Como diciendo, vamos a orar por ti, pero también necesitas aceite, necesitas aquello físico de la sabiduría humana que sirve para curar. A veces se usó el aceite para ungir a personas en el Antiguo Testamento que tenían su ministerio especial, ¿no? Como profetas o reyes. A veces se ha asociado el aceite a la obra del Espíritu Santo. Pero en cualquier caso, pensamos que en cuanto a nosotros, en la iglesia del siglo XX, eso puede tener un uso simbólico. Que no es que no se pueda hacer, pero no es un sacramento instituido por Jesús y no es obligatorio hacerlo. Pero si lo queremos hacer, lo podemos hacer. Desde luego, lo que nos queda claro es que no es el aceite ni son los ancianos los que curan, sino, como dice en el texto que hemos leído, es la oración de fe la que sanará al enfermo. Es la oración hecha con fe, con confianza. Bueno, aparte del aceite, en este texto viene
otro tema que ha sido objeto de debate, ¿no? Porque Santiago pasa de hablar de lo que hay que hacer con un enfermo físico a mencionar que en esa oración que se hace por el enfermo, uno de los resultados puede tener que ver no tanto con la enfermedad física, sino con los pecados que ese enfermo pudiera tener, ¿no? Pecados nos referimos pues a cualquier cosa que hacemos mal, de las que hacemos mal, normalmente, que tengan que ver con Dios o con el prójimo. Puede ser la mentira, puede ser una doble vida, puede ser que amamos el mundo, puede ser que hemos insultado a alguien, lo que sea, ¿no? Y eso nos introduce un tema aquí que ha sido objeto de discusión. ¿Por qué menciona Santiago, si está hablando de enfermo físico, que oran y ungen con aceite, se podía quedar y la oración de fe salvará al enfermo y será levantado, y ya está. Pero luego añade esto de, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué relación hay? ¿Qué quiere decir esto? Que hay una relación de causa, es decir, las enfermedades físicas se deben a lo malo que cometamos, a los pecados, como una consecuencia o como incluso una disciplina que Dios utiliza para hacernos ver el error. ¿Qué pasa si oran los ancianos por mí? ¿Que Dios me perdona los pecados? ¿O para que Dios me perdone los pecados yo lo que tengo que hacer es arrepentirme? Y aquí estos pasos se lo ha saltado Santiago, no, lo incluye o se infiere. Desde luego, esto introduce un tema aquí, ¿no? Y ese tema continúa luego, porque si nos fijamos en el versículo 16, que luego vamos a ver que es un tercer tipo de oración, dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros, y habla de pecados, ofensas son pecados, y orad unos por otros para que seáis sanados. Es decir, que continúa la mezcla entre enfermedad física y problemas del mal en nosotros, ¿no? Fíjate que necesitamos ser sanados también de los pecados y no solo de la enfermedad física. Por eso dice Santiago que nos confesemos unos a otros nuestros problemas, nuestros errores, nuestras debilidades, nuestras tentaciones, nuestros pecados, y que oremos unos por otros, porque en eso también se necesita sanidad y no solo en la enfermedad física. Desde luego nosotros no podemos juzgar que cuando alguien está enfermo físicamente se deba a que ha hecho, claro, este está enfermo porque ha hecho algo malo, ¿no? De hecho, el Señor Jesús lo dijo en Juan 9, cuando le preguntaron, al ver un hombre ciego, le preguntaron sus discípulos, maestro, rabí, ¿quién pecó este? O sea, como si estuvieran ya decidiendo que ese hombre era ciego por culpa de un pecado de sus padres o de él. ¿Quién pecó? ¿Él o sus padres? Y Jesús dice, no es que pecó él, ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Juan 9, del 1 al 3. Así que no estamos autorizados nosotros a juzgar, a decidir, mira, ahora este hermano se ha enfermado porque seguro que algo malo ha hecho, ¿no? Nosotros no somos nadie para meternos en ese papel de juzgar. Pero por otro lado, tenemos ejemplos en las Escrituras en los que vemos que hay relación, puede haber relación. Por ejemplo, cuando el rey David cometió infidelidad o adulterio, como dice la Biblia, con Betsabé, y él estuvo un tiempo callado con ese tema y había pecado. Él dice, cuando él expresa esa experiencia, él dice, mientras callé, o sea, mientras que no arreglé el problema, mientras que no confesé lo malo que había hecho a Dios, se envejecieron mis huesos. Ya sabemos que es una forma poética de hablar, pero lo que está dando a entender es que aquella culpa que él tenía le estaba afectando físicamente. Y luego añade, en mi gemir todo el día, o sea, y le estaba afectando emocionalmente. ¿Por qué? Porque todo está relacionado. Es posible que el pecado, cuando cometemos, afecta nuestro ánimo
y que cuando nuestro ánimo está afectado o tenemos culpa, eso afecte nuestro cuerpo también, ¿no? O sea, no es tan difícil, relacionar las cosas. Lo que no podemos hacer nosotros es juzgar en la vida de otros lo que pueda estar pasando. Está esa conexión incluso que intentamos huir de esto, porque como esta conversación se ha tenido a veces y se presta al juicio. Pero, por ejemplo, hay un ejemplo, valga la redundancia aquí, en 1 Corintios 11, cuando aquellos creyentes tomaban la Santa Cena y lo hacían indignamente. Ya sé que esto tiene su complejidad, pero lo mencionamos, ¿no? Dice el versículo 27 del capítulo 11 de Corintios, de manera que cualquiera que coma el pan, en la Santa Cena se refiere, o beba la copa indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor, lo cual es un lenguaje muy duro, es un lenguaje fuerte. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. O sea, no lo hagas a ligera porque de alguna manera está diciendo te juegas algo. Y dice el 29, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, y añade Pablo, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Así que con esto no aclaro nada, lo que sé que empeora el debate, pero lo que queremos decir es que habían enfermos debido al juicio. Se podía entender la disciplina. A lo mejor no todo el mundo está de acuerdo con esta interpretación, pero en una lectura sencilla, hablando de un tema difícil, de un tema serio como era el participar de la Santa Cena indignamente, aquí se está hablando de que algunos estaban enfermos como consecuencia de eso, ¿no? Así que lo que sí que vemos es que hay relación. Entonces, aunque es verdad que es complejo, hay aquí varias posibilidades. Una, como mínimo, es decir que Santiago introduce ese tema de la enfermedad espiritual, por así decirlo, de los pecados, de las tentaciones, ¿no? Porque quiere dejar claro que no solo es importante la enfermedad física y orar por la enfermedad física, que eso es lo que siempre hacemos. Nosotros en los cultos de oración, en el boletín, ahora hemos orado últimamente por todos los que han operado, ¿no? Oramos, pero nos tiene que quedar claro, al menos esto nos tiene que quedar claro, que nuestra enfermedad espiritual, la maldad, el pecado, lo que no resolvemos, lo que no está corregido, es terriblemente grave y está necesitado de solución también. Para lo cual, también ahí podemos llamar a los ancianos y que vengan a orar por nosotros, porque necesitamos ser salvados, sanados, levantados también de esa realidad espiritual. Una posibilidad es esto y otra posibilidad es sencillamente realmente creer que si es verdad, que si fuera verdad, porque puede ser verdad en algún caso, que el origen de una enfermedad física o psicológica sea el pecado. Esto puede ser verdad. Entonces, también puede ser verdad que una vez solucionado el problema del pecado, todo lo demás se soluciona también, y entonces tiene sentido lo que Santiago está diciendo, y es que esa oración va a salvar a ese enfermo porque la causa era lo otro y lo otro también se ha tratado y se ha corregido. Esto es otra posibilidad y no podemos dejarlo por el peligro que conlleva de que nos pongamos a juzgar en la vida de los demás, cosa que no tenemos que hacer. En todo caso, hay una cosa segura, es que no siempre cuando oramos por los enfermos estos se curan físicamente. Eso es verdad. Y también es cierto que, porque a veces el Señor dice, bástate mi gracia, y ya está. No es solo por no orar con fe, que también hay que hacerlo, porque lo hemos dicho antes, la oración de fe salvará al enfermo, por lo tanto hay que orar con fe. A veces se dice muy fácilmente que no se ha curado porque no teníamos fe. Bueno, pues tengamos fe, porque eso no puede ser la causa de que no se cure, pero a veces alguien no se cura sencillamente porque no está en los planes de Dios.
Bástate mi gracia, dijo el Señor, y no hay garantía de que siempre se cura, pero siempre se nos dice que oremos por él. Así que hemos de hacerlo, pase lo que pase, como resultado. Lo que sí que es verdad que el arrepentimiento de nuestros pecados trae el perdón de esos pecados y eso es muy importante. ¿Por qué es tan importante esto? ¿Por qué incluso es más grave la enfermedad espiritual que la enfermedad física? Por lo que viene al final, que ahora en un momento vamos a ver. Y es que dice, si alguno se extravía de la verdad, versículo 19. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la enfermedad espiritual puede llevar a un cristiano a extraviarse de la verdad y perderse. Y eso es muy serio. Y así acaba esta carta. Así que vamos a la tercera forma de orar. La tercera forma de orar, y no vamos a entretenernos mucho en ello, porque ya hemos mencionado la situación a la que se refiere, es la oración comunitaria, el unos por los otros. Hemos hablado de la oración individual, tú a solas con Dios. Hemos hablado de que también podemos llamar a los ancianos, debemos llamar a los ancianos para que oren por nosotros, tanto por enfermedad física, por enfermedad espiritual. Y luego hay otra dimensión de la oración que también se tiene que hacer, que es la oración comunitaria. Orad unos por otros. Aquí dice que frente al problema del pecado, de la debilidad espiritual mía y tuya, debemos de hablar con los hermanos, confesarlo, pedir ayuda y orar unos por otros, porque de esa manera seremos sanados. Así que esta es la tercera forma de orar. Y en último lugar, en este punto de la oración, lo que vemos es que, igual que la semana pasada Mechi compartía, bueno, porque lo dice Santiago, que un ejemplo de paciencia fue Job, aquí se nos habla de un ejemplo de alguien que oró y tuvo poder esa oración. Es un ejemplo que se cita para animarnos a orar. Si no nos queda claro por qué hay que orar, aquí hay un ejemplo que nos puede dar más motivación. Por un lado, porque dice que la oración del justo puede mucho. Eso lo hemos leído también. La oración del justo puede mucho. Pero luego vemos, o sea, que puede mucho, quiere decir que vale la pena orar, porque la oración tiene poder. Tiene poder. Pase lo que pase, ora. Porque no sabes lo que puede pasar. La oración tiene poder. Hagámoslo con fe, pero oremos. Y pone el ejemplo de Elías. Elías, dice, era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Y dice, pero que era como nosotros, una persona normal, un creyente normal. Pero oró fervientemente. Fijaos la palabra. Oró fervientemente para que no lloviese y no llovió 3 años. Y luego oró otra vez para que lloviese y oró. Por lo tanto, lo que hemos de pensar es que la oración tiene poder y por eso hemos de orar. Ante la necesidad, el cristiano ora. Y por último, este era el primer punto. El último punto es diferente. No tiene que ver con la oración. Hasta ahora hemos estado viendo todo relacionado con la oración. La necesidad física, espiritual, del desánimo, de la alegría y la oración. La oración individual, la oración con los ancianos, la oración comunitaria. Pero ahora se nos habla de otra realidad también relacionada con lo espiritual, con esa conclusión que veníamos diciendo al principio en la introducción, de que se nos ha advertido en esta carta del peligro de abandonar la fe, de que nuestra fe solo sea algo religioso, de tradición evangélica, pero algo que no tiene suficiente fuerza como para sostenerse en el tiempo. Y de hecho aquí se menciona que existe esa posibilidad, y esto es muy serio. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, o sea, ese es el peligro ante todas las situaciones espirituales que se han mencionado en la carta o situaciones de desánimo que llegan a convertirse en un problema espiritual, está el riesgo de extraviarse de la verdad, de apartarse de la verdad del Evangelio, de la verdad de seguir al Señor. No pensemos que es tan difícil esto.
No pensemos que es tan difícil. Por eso todo lo de antes, la oración con los ancianos, la oración unos por otros, antes de que ocurra el desastre de que nos apartemos de la verdad, hagamos todo lo que antes se nos ha dicho. Pero si ocurre que alguno de nosotros se aparta de la verdad, y probablemente eso se va viendo poco a poco, ocurre poco a poco, dice, si alguno lo hace volver de ese extravío, por lo tanto, ¿esto qué quiere decir? Este segundo punto, mucho más breve que el anterior, es que cuando ante esa realidad de una dificultad espiritual en la comunidad, en la iglesia, cuando notamos que, porque todos tenemos dificultad espiritual, pero a veces hay un punto en el que alguno se va apartando, ¿no? ¿Y qué tenemos que hacer, aparte de orar? ¿Qué tenemos que hacer? Intentar ayudarle a ese hermano a volver. Desde luego con mucho cuidado, con mucho tacto, porque a veces hablamos muy a la ligera, de forma muy bruta y sin amor. En realidad, Gálatas 6.1 nos dice que cuando alguien se da cuenta del error de otro, pues con espíritu de mansedumbre hay que intentar restaurarle. O sea que el estilo del cristiano es un estilo con tacto. Pero aquí dice que si alguno lo hace volver, si alguno de nosotros, y eso quiere decir que hay que hacerlo, ayuda a otro a regresar al Señor, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, las consecuencias son muy grandes, muy positivas. Salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Así que la iglesia, los hermanos, tenemos una responsabilidad, además de orar. Está claro. Orar está claro. Era el gran tema de hoy. Pero ayudar a alguien a volver del error de su camino, también lo hemos de hacer. Y no lo hemos de hacer como si a nosotros no nos pudiera pasar. No somos mejores. Si yo lo hago, porque me toca hacerlo, porque soy anciano o pastor, o porque soy un hermano que se da cuenta que otro se está extraviando, desde luego tengo que hacerlo pensando que a mí me puede pasar igual, que no soy mejor, y que en todo caso el amor es lo que nos mueve a salvar de esa situación a un hermano. Así que eso tiene premio, porque cuando hacemos esto y el Señor nos ayuda a hacerlo bien y a hacer pensar a la persona, lo que va a ocurrir es lo que hemos dicho aquí, que el Señor, que eso salvará, de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Y a eso está llamada la iglesia, a salvarnos, a orar por nuestra situación espiritual, a cuidarnos mutuamente unos a otros. Y así acaba esta carta, con ese llamado a tener cuidado, porque después de todo lo que hemos oído, el Señor seguro que nos ha mostrado nos ha mostrado cosas que son buenas por las que podemos cantar alabanzas. En nuestra propia vida, el Espíritu Santo ha trabajado en nosotros y nos ha cambiado en muchas cosas y podemos cantar alabanzas. Pero al oír todo lo que hemos oído en esta carta, también el Señor nos puede mostrar que estamos en peligro serio de apartarnos, o que estamos con una situación espiritual débil, o que tenemos un problema concreto que hay que resolver. Y hemos de orar y hemos de hablarnos unos a otros para corregirnos, para ayudarnos en eso que nos pueda estar haciendo daño, que nos pueda alejar del Señor. Pues que el Señor nos ayude a poder hacerlo así, hacerlo bien.